Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí el abogado Cristian Veras nuevamente con un episodio del podcast. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que me han preguntado mucho, ya sea mis clientes, mis amistades. Cuando saben que soy abogado de inmigración, quieren saber qué es lo que yo más estoy viendo actualmente, cuáles son los casos que más veo. Y uno de ellos es personas que tienen órdenes de deportación, normalmente porque no se presentaron a la audiencia, a la corte. ¿Ok? Hoy quiero hablar de estos casos que tienen una orden de deportación en ausencia. ¿Está usted en esta situación o conoce a alguien que sí lo esté? Vamos a hablar de las órdenes de deportación en ausencia, qué se puede hacer para reabrir esos casos, cómo continuamos y, mucho más importante, cómo quitar esa orden de deportación. Bienvenidos a La Esquina del Abogado, el podcast donde vamos a hablar de muchos temas sobre inmigración, tus derechos y las mejores estrategias para lograr un buen resultado en tu caso de inmigración. Yo soy el abogado Cristian Veras, experto en inmigración, con muchos años de experiencia. He llevado casos de corte, de deportación, de matrimonio, de residencia en todo el país. Y te voy a ayudar a tomar decisiones informadas. Es lo más importante. Si estás buscando consejo legal, este es tu lugar. Bien, entonces, como les dije, hoy quiero hablar acerca de esas personas que estuvieron en corte, entraron por frontera, los citaron, no se comparecieron a la audiencia por alguna razón u otra y el resultado fue que el juez les dio una orden de deportación. Muchas personas me llaman con esta situación y quieren saber qué hacer. ¿Ok? ¿Cómo sucede esto? ¿Ok? Una persona tiene una fecha de corte, se la asignan con mucho tiempo de anticipación y se le entregan el día que le dan libertad en la frontera y muchas veces también se la mandan por correo. ¿Ok? Hay veces que las personas se olvidan que tienen esta corte pendiente o se confunden, quizás pensaron que era en marzo, y en realidad era en junio o al revés, ¿ok? Y no van a la audiencia y le dan una orden de deportación. También hay muchas veces en que no reciben la notificación por correo que la corte se lo manda. Puede ser que la persona se haya mudado y no haya cambiado la dirección. O puede ser que en la casa donde vivía tenía unas amistades, unos familiares con los que confiaba que le iban a entregar la correspondencia, pero resultó que nunca le entregaron la correspondencia. Le llega la audiencia la cambia, el cliente no recibe esa notificación y resulta que falla a la audiencia, ¿ok? No puede presentarse. También he visto casos, y más frecuentemente ahora con esta nueva administración, en que el cliente tiene miedo de presentarse a la audiencia, tiene miedo de presentarse, que lo vayan a detener, que lo vayan a deportar, ¿ok? Y elige en ocasiones no ir a la audiencia. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Si tienes una audiencia en corte y no te presentas, el juez no tiene otra opción, en realidad, que darte una orden de deportación en ausencia, ¿ok? No te presentaste, tienes una orden de deportación y ahí eso hace que el proceso migratorio se pare y estés sujeto a que te deporten. Si ICE te para y te encuentra con una orden de deportación en ausencia, hay una alta probabilidad de que seas deportado, ¿ok? Ahora bien, ¿qué podemos hacer en esos casos? Lo primero que quiero que sepan es que hay un proceso de apelación, ¿ok? Normalmente, una orden de un juez, tenemos 30 días para apelar. Es lo normal. Así que si esto le pasa a usted, lo primero que tienes que hacer es contactar a un abogado inmediatamente, ¿ok? Llama a mi oficina para evaluar el caso, a ver si estamos dentro de ese periodo inicial de 30 días, ¿ok? ¿Qué sucede si ya han pasado más de 30 días? En ocasiones podemos ayudar, ¿ok? Dependiendo de las circunstancias del caso. Principalmente lo hemos hecho hasta años después en casos donde tenemos un cliente que ahora tiene un beneficio migratorio, ¿ok? Digamos que tiene su pareja que se casó, tienen años de casado, su pareja es ciudadana americana, tienen hijos juntos y ahora quieren hacer un proceso de petición para una residencia con un perdón, ¿ok? Eso lo hemos visto en que hemos podido reabrir el caso para borrar la orden de deportación, permitir que el cliente haga el perdón, salga del país y reciba su residencia en un consulado americano. Es posible también, hay que analizar cada caso uno por uno para ver los detalles. También es importante cuando hay una orden de deportación en ausencia que usted
le diga toda la verdad al abogado. ¿Okay? Usted me va a llamar a mí y me va a explicar qué fue lo que pasó. Me mudé y no cambié la dirección. Puede ser una de las razones. Ahí estaba viviendo un familiar mío, salí de esa casa en malos términos, nunca me entregaron ninguna carta, nunca me recibieron nada y no pude presentarme a la corte. O quizás me confundí de fecha. Eso puede pasar también. Los detalles aquí son importantes para saber si podemos hacer una moción de reapertura. ¿Por qué? Tenemos que convencer al juez de que la razón por la que usted no asistió a la corte no fue por culpa suya, no que usted estaba haciendo todo lo posible por asistir y simplemente o fue un error o no recibió la notificación o no le entregaron la carta. ¿Okay? Mientras más evidencia podamos demostrar de que usted intentó asistir y no fue por culpa suya, mejoren las probabilidades de poder reabrir el proceso de corte, ¿okay? Y quitar la orden de deportación. También, algo que yo hago mucho en estos casos es yo trato de ver qué se ha hecho en el caso. Por ejemplo, necesitamos saber de que ya se hizo una aplicación de asilo, de que el cliente la hizo, de que el cliente quizás se presentó a una audiencia anterior, de que el cliente le llegó una cita de huellas y hizo su cita de huellas, ¿ok? Eso indica al juez de que el cliente no ha abandonado su caso, sino que el cliente siempre ha estado en la disposición de presentarse a la corte y de hacer el proceso correctamente, ¿ok? Eso nos ayuda nuevamente a poder demostrar de que el cliente ha estado dispuesto a participar en el proceso de corte. Algo que le pregunto siempre a mis clientes es, ¿cuándo usted se enteró de esa orden de deportación? ¿Se enteró porque vio el sistema hace una semana y vio que tenía una orden de deportación e inmediatamente empezó a llamar a abogados para ver qué podía hacer? ¿Esa fue la razón? ¿O usted se enteró hace 2 años que tenía una orden de deportación, no le volvió a dar mente a que tenía una orden de deportación y ahora está buscando opciones? Hay una diferencia grande, ¿ok?, entre una y la otra. Cuándo se enteró es importante y mucho más importante es qué hizo después que se enteró que tenía una orden de deportación. Que todo eso tenemos que documentarlo para poder convencer al juez de que le quiten esa orden de deportación y le reabran su caso. Mientras menos culpabilidad podamos demostrar de parte del cliente, de que menos culpabilidad tuvo en no ir a la corte, mucho mejor las probabilidades de que me aprueben la moción de reapertura. Es una parte importante. ¿Cuál es el proceso? Usted llama a mi oficina, evaluamos su caso, decidimos que sí tenemos probabilidades de que nos aprueben, hacemos la moción de reapertura, damos toda la evidencia, normalmente hacemos un affidavit, una declaración jurada por usted, la mandamos al juez. El juez como mínimo le da la oportunidad a la fiscalía de responder. En la mayoría de los casos la fiscalía no responde y luego el juez entonces nos da la orden de si abren el caso o no. Cuando un juez da una orden de deportación en ausencia, eso tiene un efecto total de paralizar cualquier caso que estaba pendiente con la corte. Digamos que usted está en proceso de corte, había hecho una aplicación de asilo. En el momento en que el juez entra una orden de deportación, este caso muere en ese momento hasta que sea reabierto. ¿Okay? A lo mismo pasa con un permiso de trabajo. Si hay un permiso de trabajo a través de una aplicación de asilo que estaba en corte y el juez da una orden de deportación, este permiso de trabajo muere en ese momento también porque ya no hay corte. Si no hay corte, no hay asilo. Si no hay asilo, no hay permiso de trabajo. Entonces, por eso es que es importante, cuando una persona tiene una orden de deportación en ausencia, de que evaluemos si podemos reabrir ese caso, porque si lo podemos reabrir, ya la persona vuelve a tener su asilo pendiente, vuelve a tener su permiso de trabajo y está en una mejor posición. Y, mucho más importante aún, ya no tiene una orden de deportación. Así que si usted está en esta situación o conoce a alguien que lo está, contacte a mi oficina para que evaluemos su caso y veamos si podemos quitarle esa orden de deportación. Muchas gracias.